Buenas tardes, Dios me lo bendiga. ¿Cómo están esta tarde? Martes, es día a las 7 de la tarde, día de estar predicando la palabra de Dios, enseñando esta bendita palabra, ¿verdad? A través de las redes sociales. Dios me lo bendiga. Qué bueno que está con nosotros, que se está conectando. Muchas gracias por apoyarnos en esto, por estar pendiente a esta enseñanza. Porque siempre es bueno aprender y escuchar la palabra de Dios y unirnos, aunque no físicamente, estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y qué bueno que está aquí con nosotros en esta hora a través de las redes sociales. Dios ha sido bueno, ha estado bastante caliente, bastante preocupante todas las cosas que han estado sucediendo, lo que está sucediendo y sobre todo lo que va a suceder. Porque gloria al Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que iglesia, bienvenido. Aquellos que ya están conectados, los que se van a conectar más tarde, aquellos que a través de hacer compartir esta enseñanza, otros la van a estar viendo. Qué bueno, me alegra, que Dios les bendiga grandemente. El propósito de esta enseñanza es que juntos estemos aprendiendo y trayendo a memoria las cosas que nuestro Señor Jesús dejó en su palabra. Porque a veces el correr del tiempo, el correr de las cosas, las afanes seculares, nos olvidamos de ciertas cosas importantes que el Señor dejó para nosotros. Y una de esas es lo que estamos aprendiendo, es la gran comisión. Ir a predicar su palabra, hacer discípulos y enseñarles que hay un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que es grande y poderoso y capaz de salvar nuestra alma. Y gloria al Señor, porque es uno de los trabajos más importantes que podemos hacer en el reino de los cielos. Aquí Dios me lo bendiga. Espero que tomen en serio este tiempo y esta enseñanza para que juntos podamos glorificar el nombre de nuestro Dios y estar aprendiendo su bendita y santa palabra. Recuerde que los viernes tenemos nuestro servicio en la iglesia a las 7 de la tarde, 1570 de la calle McKee-Row en San José, California. También lo tenemos los domingos a las 10:30. A las 10:30 ahí en la misma dirección. Algunos me han estado llamando, otros me han estado testeando acerca realmente que desde mañana quedarán cancelados los servicios religiosos. Bueno, sí, pero en este condado de Santa Clara todavía está pendiente. Hasta nuevo aviso, lo que Los Ángeles, el sur de California, completamente están cancelados por la cantidad de gente infectada por este virus y las muertes. Entonces, ahorita en California está pendiente. Todavía, en cuanto nos dejen saber, les dejaremos saber porque queremos obedecer y tenemos que obedecer. Entonces, todavía aquí en el condado de Santa Clara están pendientes tanto los servicios como lo que es la alabanza. Esas están pendientes todavía, que es lo que se va a hacer. Y esto nos ayuda y nos anima y nos compromete a estar orando y clamando. Se recuerda la semana pasada, el martes pasado, les expresé mi necesidad de estar metiéndonos en ayuno, un ayuno de 3 días directos sin entregar. Gloria a Dios que el Señor nos fortaleció. No sé cuántos me acompañaron en este ayuno, espero que hayan sido algunos, pero gloria a Dios que nos dio la victoria. Seguimos adelante y Dios es bueno. Y quiero compartirle, usted me está oyendo, ya sea el rebaño de Dios o cualquier otra congregación, otra iglesia. Y quiero decirle que en estos días, en el tiempo que estamos viviendo, no importa dónde te congregues,
Si lo que importa es la relación que tengas con Dios. Porque cuando tú te congregues no te va a salvar, ni te va a librar, sino que la conexión, la relación, la intimidad que tú tengas con Dios. Eso es lo que nos va a fortalecer y llevar hacia adelante. Porque déjeme decir, en estos días, mucha de la iglesia está echando atrás. Muchos de los cristianos están echando atrás. Y esto es preocupante, muy preocupante, porque esto no regresa a la normalidad. Y si no regresa a la normalidad, los cristianos que se han quedado atrás no regresarán. Oremos los unos por los otros. Iglesia, le hago un llamado de parte de Dios. El tiempo que estamos pasando no es un juego. Que algunos dicen, no, esto no es cierto, esto es aquí, que la pandemia no existe, que el gobierno está manipulando. Déjeme decirle, si usted conoce las profecías, me parece que está en Mateo 24, y usted ve ahí lo que dice el Señor Jesús acerca de cuando pasen estas cosas, lo peor viene. Si usted a esto lo desanima, esto está pasando en este momento, lo preocupa, espere a ver lo que viene enseguida. Jamás, y los que me conocen saben, que nunca me ha gustado insultar a nadie, nunca manipular a nadie, ni asustar a nadie. Pero estas son profecías cumplidas que están en la palabra de Dios. Usted conoce la profecía, los tiempos. Usted sabe en el tiempo que estamos viviendo. Es preocupante lo que va a estar sucediendo en los próximos tiempos. No puede ser días, sino en los próximos semanas, meses, lo que puede estar sucediendo. Y esto no es para que la iglesia se asuste, sino para que la iglesia accione, se prepare, despierte. Y estamos hablando acerca de la gran comisión. Estamos hablando de la necesidad de ir afuera y ser discípulos, clases, los que he escogido para salir afuera, a ganar almas, a enseñarles lo que el Señor Jesús nos dejó escrito en su palabra. No es tiempo que la venida del Señor nos asuste. Digo, el apóstol Pablo, nos alegra. La venida del Señor Jesús es para que la iglesia se alegre, la iglesia se motive, sabiendo, reconociendo que no estamos solos, que los tiempos están cerca. Dice, alégrate porque tu redención está cerca. Entonces no es para asustar a la iglesia, sino es para que la iglesia se prepare para estos tiempos. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que persevere hasta el fin va a ser salvo. Y estamos hablando casualmente, podríamos decir, pero con propósito de parte de Dios, que llegamos a este momento, en esta enseñanza con lo que estamos pasando, para que la iglesia nos preparemos a salir afuera en este tiempo. Y si no puede ir a la casa, no puede ir a la casa, pero sí puede llamar y puede hacer muchas cosas de allí el lugar donde usted se encuentra. Solamente tome en serio lo que está sucediendo. Oremos los unos por los otros sin cesar. Estemos despiertos porque algo grande y poderoso, no solamente en la pandemia, sino de parte de Dios. Déjeme decirle, hemos hablado un poquito de esto y le voy a explicar un poquito, voy a tomar el tiempo, quiero tomar el tiempo para presentarle esto que tengo en mi corazón, así que realmente el Señor estará levantando siervos y siervas para este tiempo, para esta necesidad y para esta pandemia. ¿Para qué? Para que resplandezcan sobre toda esta oscuridad. Lo peor viene, dice, en aquellos días habrá gran oscuridad en la tierra, y no habla de una oscuridad simplemente física, sino habla también de una oscuridad una oscuridad espiritual.
espiritual, donde los ojos de muchos serán cerrados. Las cosas, déjenme, muchos no van a ver y tener noción de lo que está pasando. Se le dan sus oídos, sus ojos a la realidad, lo que está pasando. Así que, iglesia, preparémonos para este tiempo, para lo que está sucediendo y sobre todo para lo que vendrá en estos próximos días o en este próximo tiempo, que será bien difícil. Y no hablo solamente para la iglesia, hablo en general. Lo que estará sucediendo en global, en el mundo completamente. Así que Dios me lo bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Así que adelante, pelee la batalla de la fe y prepárese, no solamente física, sino espiritualmente para lo que viene, porque terrible cosa va a ser lo que viene en los próximos tiempos, porque Dios ha revelado cosas grandes y poderosas. Así que le hago otra invitación a que me acompañe a seguir ayunando los próximos días, porque algo grande estará no solamente revelando, sino estará sucediendo. Y necesitamos mantener nuestros oídos abiertos a ver lo que Dios estará haciendo y lo que va a hacer. Así que Dios me lo bendiga. Y gracias por el apoyo que usted aporta al rebaño y a mi persona, a mi familia. Que Dios lo siga bendiciendo eternamente. Gloria sea al Señor. Perdone, vamos a entrar en palabra de oración. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia con acción de gracia, reconociendo que tú eres Dios y no hay nadie delante de ti, sabiendo que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted permite que aún en todo lo que está sucediendo, estemos ahorita conectados a través de las redes sociales en esta enseñanza. Que para la gloria, Señor, no es necesario estar presente físicamente, sino lo más importante es que juntos estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, en un mismo propósito para poder alcanzar y lograr lo que tú tienes como iglesia y personalmente. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice amén. Así que Dios me lo bendiga. Bienvenido. Vamos a continuar un poquito con lo que estamos hablando realmente acerca de ser miembro de una congregación. Y estamos hablando acerca de la diferencia de congregarte, ser miembro de una congregación, porque solamente hay una iglesia. Congregaciones hay muchas, pero iglesia solamente es una, la que ha sido comprada con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Y la importancia de congregarnos, la importancia de estar en un lugar, en un edificio, juntos unidos en un propósito. Ahora, ¿verdad? Sabemos que el que nos congreguemos, nos unamos, seamos miembros de una congregación, eso no nos salva. Que nos salva es la sangre de Cristo, el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, todo aquel que declare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Romanos 10:9. Así que eso es lo que nos trae salvación. Lo demás es congregarnos juntos, unirnos. Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habitemos juntos en armonía, ¿verdad? Y ahí habla acerca realmente, continúa diciendo, ¿verdad? Termina diciendo que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Como le compartía hace un rato, en estos días, en estos tiempos, en lo que estamos pasando, no es tan importante donde me congrego, sino en la posesión espiritual que yo me encuentro. ¿Verdad? ¿Por qué? Y esto es personal, hermano, porque esto es lo que voy a soportar. Era la unidad o en la posesión que yo me encuentre, la comunión con Dios, la relación con Dios es lo que me va a fortalecer, me va a ayudar. Voy a continuar adelante, no porque donde me congrego, sino por mi relación con Dios. Déjeme decirle, solo Dios sabe
si pronto nos cierran otra vez y no va a tener un lugar donde congregarse. Aún la palabra está profetizada que la gente correrá a las iglesias y estarán cerradas. Es un poquito extraño. No habrá quien ore por ti. No habrá donde congregarte por todo lo que va a estar sucediendo. En los tiempos de la iglesia primitiva, tenían que reunirse ocultas en los aposentos, en lugares, en la cueva, en lugares profundos de la tierra, porque eran perseguidos. Ahora puede ser que no venga una persecución, pero este virus nos está limitando. Y en el sur de California, en Los Ángeles, ya cerraron otra vez. Mañana es el término para cerrar otra vez las iglesias. Y créame que pronto lleguemos aquí otra vez a California, aquí a San José. Porque esto no va para mejorar. Así que fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza para poder soportar estos tiempos difíciles y salir al otro lado más que vencedor. Así que gloria a Dios. Y estamos ahorita todavía en la lección número 3, estamos por terminar. Y estamos hablando realmente de congregarte en una iglesia. Estamos hablando de los miembros de una iglesia. Y la pregunta, vamos a poner la pregunta número 8. Pregunta número 8 habla acerca de que tienen los miembros de una congregación algunos deberes para su iglesia, algunos deberes o responsabilidades. Cuando yo me congrego en una iglesia, tengo algún deber o alguna responsabilidad como miembro, y estamos hablando de realmente personal y enseñarle a otros por qué me congrego, por qué tengo que dar mi ofrenda, por qué tengo que servir, porque tengo algunas responsabilidades, tengo algunos deberes cuando yo me congrego en un lugar. Y dice la respuesta, en resumen, dice sí. Entre los deberes se pueden mencionar estos: asistir regularmente a los cultos en el templo, ofrendar para sostener la obra del Señor, desempeñar algunos puestos o cargos que la iglesia le encomiende al miembro, usar sus talentos o dones espirituales para que el ministerio y la vida interna de la iglesia ser leal a ella, respaldarla en todos sus proyectos. Cada miembro debe contribuir en la estabilidad, la unidad, la santidad y la espiritualidad de la iglesia. En la iglesia nadie tiene más obligación de trabajo que otros. La responsabilidad de la obra pesa, sobre todo por igual, pero cada uno sirve según la capacidad que el Señor le hubiera conferido. Romanos 12, 1, 13. Vamos a ver Romanos 12, 1, 13. En Romanos 12, el capítulo 1, versículo 13. Romanos 12, capítulo 1 al 13. Romanos capítulo 12, versículo 1, perdón. Y vamos a ver realmente cómo los congregantes, los miembros, desempeñan varias obras dentro de la iglesia. Y tiene por ahí, entonces, Romanos 12, capítulo 1 al 13, vamos a estar leyendo, para que veamos realmente los deberes y las responsabilidades cuando nos congregamos en una iglesia, porque muchas veces creen que el pastor tiene que hacer todo. Entonces todos tenemos deberes y responsabilidades, y a veces nos congregamos en una iglesia, entramos y salimos y jamás nos relacionamos con las responsabilidades y los deberes que debemos tener como una iglesia. Así que dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a ver el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual o cada miembro que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, quiero parar aquí un poquito. Quiero que usted entienda que en el cuerpo de Cristo nadie es más que nadie, sino cada uno tenemos diferentes responsabilidades. A nivel de responsabilidad, y vamos a ver los 5 ministerios, vamos a ver, porque muchas veces creemos que por el título o el sobrenombre eres más que otro. No, solamente es para la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo y en la congregación local que nos estamos reuniendo. No es que somos más grandes que otro, no, porque se hace el pastor, se hace el apóstol, se hace el anciano, se hace el copastor, o se hace el ministro, se hace el diácono, se hace el ujier, se hace el maestro, dice lo que sea, no te da que eres más que nadie, sino te da una responsabilidad el cual tenemos que desempeñar. Pero gloria a Dios. Y vamos a continuar adelante. Y dice el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo, conforme la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El 9. El amor sea sin fingimientos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y yo le decía hace unos días atrás acerca realmente que todo lo que podemos hacer, porque muchas veces como siervos de Dios, como hijos de Dios, nos limitamos solamente, no hay qué hacer, no sé qué hacer, yo no predico, yo no enseño, pero usted sabe orar, sabe interceder, sabe llevar un vaso de agua, sabe dar una palabra de aliento. Entonces todo esto es necesario en el cuerpo de Cristo. Y si lo que uno no hace, lo hace el otro. Somos un equipo trabajando en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, con un mismo patrón, y todo para servir y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que cuando uno está congregado en un lugar, ¿verdad?, tenemos responsabilidades de apoyar la iglesia local o la congregación local. ¿Para qué? Para que funcione, porque este no es asunto de una sola persona. Déjeme decirle tristemente, muchas de las veces hay congregaciones o pequeñas reuniones donde el pastor predica, él canta, él toca, él barre, él limpia los inodoros, él hace carpeta, él hace todo. ¿Por qué? Porque se cree que el pastor es el que tiene que hacer todo. No, cada quien tenemos diferentes dones,
diferente llamado. Y que una de las cosas que tenemos que hacer es aportar y apoyar la obra de Dios. Y muchas veces creemos, ¿verdad?, que por la iglesia no tiene necesidad. Claro que sí tenemos necesidad. Claro que sí hay necesidad. Hay altas rentas, altos pagos, altas cosas que hacer. Entonces siempre hay. Porque muchas veces dicen, no, porque yo porque voy a dar mi ofrenda, voy a dar. No, no tienes que dar. Pero en el corazón, si hay que dar, lo hacemos y se hace para las necesidades de la iglesia local. Pero gloria a Dios. Vamos a ver otro versículo que está en Filipenses capítulo 2, 12. Filipenses capítulo 2, 12. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces tenemos que ocuparnos en las cosas que necesitamos hacer, ¿verdad? Porque Dios es bueno y nos ha hecho llamado para servir en la obra, servir en la vida, servir en lo que Dios nos ha encomendado. Entonces es necesario que cuando nos pongamos en un lugar, apoyemos ese lugar y enseñar a otros a hacer lo mismo. Porque como les decía muchas veces, algunas veces solamente entramos y salimos y no servimos en aquel lugar. Entonces es necesario que sirvamos donde estamos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. La carta de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Gloria sea al Señor. Así que Dios me lo bendiga, que Dios lo siga fortaleciendo, lo siga ayudando a prosperarse en ese tiempo difícil. 1 Corintios 15, 58 dice así: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca vas a perder en la obra del Señor. Mis hermanos, déjenme decirles, es tan importante y tan necesario estar unidos, apoyando, preparando y haciendo todo lo que tenemos que hacer, sabiendo y reconociendo que la obra del Señor es de todos aquellos que nos llamó, todos aquellos que nos escogió, todos aquellos que Dios nos ha hecho el llamado para trabajar en la vida. Así que sigamos adelante, cumpliendo el propósito de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que tenemos responsabilidades. Vamos a ver un versículo más que tenemos ahí en Romanos 16, 6. Vamos a regresar a Romanos 16, 6. Gloria al Señor. Romanos 16, 6. Bendito es el nombre del Señor. Sigamos orando, sigamos clamando a Dios por su misericordia. 16, 6. De 6 al 12 vamos a leer. Romanos 16, 6. Saludos a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplía, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro probador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Y saluda a Aples, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulos. Salud a Herodis, mi pariente. Saluda a los de la casa de Noscón, los cuales están
en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosos, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Parcia, de la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces está dando una lista de todo aquello en el tiempo, ¿verdad?, de Pablo, cómo trabajaban en la obra, cómo trabajaban en lo que Dios le estaba hablando. Nos da un ejemplo de todas estas personas, los nombra por nombre de lo que ellos estaban haciendo. Entonces es necesario que un nuevo congregante o nosotros como miembros estemos apoyando la obra. Si tú eres de los que entran y salen y no te dan ni a conocer o no te interesa lo que está pasando, déjame decirle, tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque si Dios nos llamó no solamente a ser salvos, sino a trabajar a la obra. Entrar y salir no es lo correcto en una iglesia. Entrar y no te das a conocer en una congregación local, ya sea de 20, 30, 50, 1000, 5000, no es lo correcto. Tú puedes decir, ahí no me ocupa. A lo mejor no te ocupa, el Señor te ocupa. Y cuando el Señor te ocupa, te abre el lugar para que tú sirvas. No es que una congregación te llamó, sino es el Señor que te llamó a servir al Señor. Así que, gloria a Dios. Anímate y participa de las bendiciones, de las responsabilidades que hay dentro de una congregación local. No solamente entres y salgas corriendo y te hagas el invisible y no participes. Dice la palabra que los que trabajamos en la obra recibiremos recompensa. Gloria sea al Señor. Así que vamos a entrar a la lección número 4, una lección muy importante acerca realmente de lo que es el bautismo en agua. ¿Por qué un nuevo creyente? Porque un cristiano tiene que bautizarse. Porque muchas veces venimos tradicionalmente, ¿verdad?, enseñados a que yo me bauticé de chiquito, ¿verdad?, en ciertas creencias, ciertas religiones. Y a veces no entendemos por qué me tengo que bautizar ahora de grande. Y vemos que realmente la Biblia nos enseña realmente del bautismo, no cuando naces, sino cuando entiendes lo que estás haciendo. Y porque hay esa necesidad de bautizarnos en agua, ¿verdad? Y quiero que no se confunda el bautismo en agua, porque hay el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Así que vamos a estar hablando del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque la enseñanza en Mateo 29, la Gran Comisión, nos enseñaba a decir y a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Enseñando a ver todas las cosas que Dios y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Gran Comisión. Recuerde esto, que la vamos a ocupar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que bautizarnos, ¿verdad? Estamos hablando. Quiero hablar un poquito de esto, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo. Quiero traerlo a memoria. Vamos a Mateo, porque quiero que veamos esto. Traer a memoria nuestro versículo clave que está en Mateo. Y quiero que vaya a Mateo. Y vamos a ver la Gran Comisión, el último versículo. Así que quiero que vea esto porque quiero que vea muy importante. Mateo 28, 19. Gloria sea al Señor. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Recuerden, Mateo 28, 19. Está en San Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas, obedecer todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta al fin del mundo. Y nuestro versículo que estamos tomando como un punto de impulso, como nuestra base, y porque lo vamos a ocupar en lo que es la próxima enseñanza, que es la lección número 4, que es acerca del bautismo en agua. Porque hay uno de los versículos que ha tenido más controversia. ¿Por qué me tengo que bautizar?
¿En qué nombre me tengo que bautizar? ¿Cómo me tengo que bautizar? ¿Cuándo me tengo que bautizar? ¿Quién se puede bautizar? ¿A qué edad me puedo bautizar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para bautizarme cuando entregue mi vida al Señor? Y vamos a ver mucha controversia en ciertas tradiciones o religiones o ciertas congregaciones, pero no queremos tomar esto como para insultar a nadie, ni tampoco como para cuestionar su doctrina, sino para enseñar lo que está en la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Entonces, este es uno de las lecciones o de los temas muy controversiales que acarrea mucha división dentro de las iglesias o de las congregaciones, más dicho, o mejor dicho, acercadamente. Muchos se han dicho que el bautismo salva, que el bautismo perdona pecados, que si tú no te bautizas, tú no eres salvo, que tienes que bautizarte de cierta forma, en cierto tiempo. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo en agua. Y como le comparto, yo no quiero meter en usted cizaña o controversia o tratar de cambiar su forma de pensar. Solamente quiero predicarle lo que la palabra nos enseña, ¿verdad?, acerca de lo que es el bautismo en agua. Así que gloria sea al Señor por esto tan hermoso, ¿verdad? Y nuestro versículo a memorizar, como todas las lecciones, en la lección número 4, nuestro versículo a memorizar es Marcos 16, 15 y 16. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y quiero decirle, ¿verdad?, hay ciertas congregaciones que dicen que solamente hay 3 evangelios, que el evangelio de San Mateo no existe en los originales, porque cuando yo le mostraba, y esto es algunas de las enseñanzas o de las doctrinas de Jesús solo, donde realmente ellos no aceptan el evangelio de San Mateo. Dicen que no está esto escrito, porque hace tiempo atrás yo conocí a una persona y hablamos con él, vinimos aquí a la casa, estuvimos por muchas horas estudiando la palabra juntos, y él hablaba acerca realmente que se tenía que bautizar solamente en el nombre de Jesús, y era para perdón de pecados. Él no creía, y cuando yo le mostraba Mateo 28, 19, decía es que ese evangelio no existe, no debiera estar en la Biblia. Solamente hay 3 evangelios, no hay 4. Entonces había una gran controversia en esto, porque si anulamos esto, entonces pues, realmente tendríamos que anular muchas partes de la palabra de Dios. Así que gloria a Dios. Y nuestro versículo a memorizar, Marcos 16, 15 y 16, dice: y les dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y voy a tomar un minutito porque ahí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, esta es la parte más importante y más controversial de este versículo, ¿verdad?, acerca realmente que dice creyere y fuere bautizado. Y vamos a estar aprendiendo un poquito acerca de realmente de esto, porque vamos a ver cuál en el contexto, cuál es la necesidad de no solamente creer, sino de ser bautizado. ¿Por qué añade ser bautizado? Y vamos a ver esto, ¿verdad? Y que fuera salvo. Gloria al Señor. Entonces, en este versículo, pregunta número 1 de la lección 4. ¿Qué es el bautismo?
realmente qué es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? Gloria sea al Señor. Y dice la respuesta. El bautismo es una ordenanza instituida por Jesucristo nuestro Señor. Consiste en la sumersión del creyente en agua. Esto debe hacerlo un ministro autorizado por la iglesia a una persona capacitada. Entonces el bautismo es una ordenanza. No solamente es la congregación, sino instituida por la máxima autoridad que es Cristo Jesús. Y consiste en la sumersión del creyente en agua. Sumergirlo. Y vamos a estar viendo mucho. Porque entonces el bautismo, como decíamos, fue constituido por Jesucristo, que es el pastor de pastores, la máxima autoridad, y él dijo ir a ser discípulos y bautizándolos. Por eso lo miramos ahí. Entonces, una ordenanza del Señor Jesús que hacemos discípulos y los bautizamos. Y vamos a ver por qué es la necesidad del bautismo en agua. Pero vamos a ver que no perdona pecados. Vamos a ver que si no te bautizas, no pierdes tu salvación, sino cuál es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de ser bautizado o por qué tenemos que bautizarnos? Gloria a Dios. Vamos a ver la pregunta número 2. ¿Cuál es el significado del bautismo? Pregunta número 2. ¿Cuál es el significado del bautismo? La pregunta era, ¿qué es el bautismo? La pregunta número 2, ¿cuál es el significado del bautismo? Y dice la respuesta 2. El bautismo es símbolo que representa la experiencia espiritual de conversión que el nuevo creyente ha tenido. Esta experiencia, en esencia, es una muerte y una sepultura y una resurrección del nuevo creyente. Muerte y sepultura al pecado y resurrección a la vida nueva. En el creyente se repite espiritualmente lo que fueron acontecimientos reales en Jesús. Es decir, Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. De manera que el bautismo tiene un significado espiritual. El bautismo representa exteriormente lo que el nuevo creyente experimentó interiormente en la salvación. Y vamos a ver que esto realmente es una experiencia del nuevo creyente y una necesidad de continuar hacia adelante. El paso hacia hacer pública tu fe. El bautismo en agua es la entrada a la familia en Cristo. Te haces pública tu fe. Al bautizarte, entonces entras a la familia de Cristo. Por eso es necesario que cuando uno nace de nuevo, cuando uno entrega su vida al Señor, el siguiente paso es prepararte para hacer pública tu fe. No te avergüenzas del Señor, que tú continúas adelante, que les haces público que ahora eres un creyente, un seguidor de Cristo, que ahora entras, dice la palabra de Dios Filipenses, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz verdadera de nuestro Señor Jesús. Entonces el bautismo, vamos a ver, ¿verdad?, que es una experiencia, ¿verdad?, y es hacer pública tu fe, para que, ¿verdad?, decirle al mundo, no me avergüenzo, ¿verdad?, y esto es lo que yo estoy haciendo, reconociendo que ahora Cristo me ha salvado, me ha liberado, mis pecados han sido perdonados, y ahora al sumergirme en el agua por obediencia declaro, ¿verdad?, si dice la palabra, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo y todo proviene de Dios. Que estás dejando a la nueva naturaleza vieja de vivir, el nuevo viejo hombre, personal que de atrás, para entrar a una nueva era, a un nuevo ciclo o a un nuevo reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria sea al Señor. Tenemos 5 minutitos más y vamos a ver, ¿verdad? Romanos 6:3. Romanos 6:3. Vamos a ver, nos habla un poquito de esos. Romanos 6:3 nos habla acerca de esta experiencia o este nacimiento de nuevo o esta sumergión, esto como sumergirte, nacer otra vez, nacer de nuevo y todas estas cosas. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y vamos a leer hasta el 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que con Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Simbólicamente, cuando nosotros estamos siendo sumergidos, ¿verdad? Estamos muriendo y cuando salimos del agua, estamos resucitando con Cristo Jesús, porque estamos siendo partícipes de su muerte y de su resurrección, juntamente con Él, ¿verdad? Estaremos en su gloria. Así que vamos a ver un versículo más que está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Una vez más, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces sabemos que si juntamente, ¿verdad?, hemos muerto al pecado, ahora resucitamos juntamente con Él, ¿verdad? Y todo viene siendo esto, no es algo que vemos físicamente, es algo espiritualmente, simbólicamente, algo que tomamos en el espíritu, ¿verdad? Pero ¿cómo puede suceder que yo me meto a una agua o me voy bañando si no estamos hablando espiritualmente, en términos espirituales, que tenemos que entender por la fe que todo esto se lleva a cabo en el espíritu, aunque no lo crea, por fe sabemos, ¿verdad? Porque yo no puedo ver que yo soy salvo, pero lo puedo creer. La salvación no se ve, por gracia somos salvos. La salvación es por fe, y yo no la veo físicamente, no la puedo entender.
Entonces creo. Yo no puedo ver el cielo, pero sé que hay un cielo. Yo no puedo ver a Dios, pero sé que hay un Dios. Yo no puedo saber que hay una resurrección, pero creo que hay una resurrección. Entonces puedo entender por fe que todo esto sucede simbólicamente en el Espíritu, en el momento que yo obedezco la palabra, en el momento que yo obedezco. No lo voy a entender, no lo voy a sentir, sino lo voy a obedecer. Y en el Espíritu se lleva a cabo. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra de Dios. No son sentimientos, no son por vista. Porque dice que justo no por la vista se mueve, sino por la fe. Entonces sabemos que esto sucede dentro de un círculo espiritual, el cual no puedo entender, no puedo ver, pero se lleva a cabo en el momento que está sucediendo. Así que gloria a Dios, tenemos solamente unos 2 minutitos más. Y no vamos a entrar a la pregunta número 3, pero yo quiero que entiendan, ¿verdad? Que realmente cuando hablamos del bautismo es algo tan importante, ¿verdad? Que las cosas de nuestro Dios no solamente son físicas o entenderlas, sino en el Espíritu suceden, se llevan a cabo. ¿Cómo se pueden romper tantas cosas? ¿Cómo pueden suceder tantas cosas? ¿Cómo podemos agarrar un milagro? ¿Cómo puede suceder algo? Puedes orar y algo sucede, sino ¿por qué? Por fe. Porque es justo por la fe vivirá. Entonces estas cosas suceden en el Espíritu, suceden por fe. ¿Ya? Entonces dice, nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Y estas cosas que suceden, pues muchas veces queremos entender, bueno, ¿qué puede suceder cuando me bautismo, cuando me sumerjo al agua? En el Espíritu grandes cosas pueden suceder. Dios me lo bendiga. Así que quiero repetirle una vez más. Tengamos en estos días mucho cuidado, estemos orando, estemos ayunando, estemos clamando, porque muchas cosas graves van a venir, va a suceder cosas grandes que no estamos a lo mejor preparados para recibirla. Necesitamos, dice la palabra de Dios, que estemos despiertos, preparados, porque no sabemos en qué hora, en qué momento algo suceda, o algo pueda explotar, o algo pueda suceder. Déjeme decirle, no es tiempo de estar dormidos. Y como decía antes, este no es el momento de saber o pensar en dónde me congrego, sino en qué situación estoy en el Señor. ¿Cuál es mi postura delante de Dios? ¿Cuál es mi postura en el Señor? Porque la congregación no lo va a salvar. Déjeme decirle, a lo mejor puede ser que no se vuelva a reunir otra vez, se reunía. Puede ser que no vuelva a reunirse otra vez con sus congregantes. Esto es de parte de Dios. Tenemos que saber en la postura que usted está, porque a lo mejor los templos se van a cerrar y muy pronto, pero usted tiene que estar fuerte en el Señor, porque le digo una vez más, dice la misma Biblia, que en aquellos días las iglesias estarán cerradas. Buscarán a la iglesia y estará cerrada. Buscará quien ore por usted y no habrá quien ore por usted. Así que fortalezcanse en el Señor. Ayuno y oración, despierto, para que no nos quedemos y para que no echemos atrás. Iglesia, resplandezquemos. Si estamos dormidos y se despierta, que Cristo te alumbra. Así que vamos a orar. Dios me lo bendiga. Si no hay otra noticia, lo esperamos el viernes. Pero estamos en espera de que nos digan si se cierra en el condado de Santa Clara o no se cierra. Pero haremos saberle, si Dios permite, que la iglesia permanezca abierta. Si no, sigamos adelante, porque déjeme decirle, esto no va a ser cosa fácil. Prepárese, físico y espiritualmente, porque lo peor viene. Así que Dios me lo bendiga. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia con acción de gracias, para alabarte, bendecirte, glorificarte. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha mantenido. Le pido que su gracia y su misericordia siga hacia adelante con nosotros. Bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, a tu congregación, y los declaro bendecidos, prosperados y ungidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice, amén. Bendiciones, y lo esperamos enseguida.